Los lingüistas han descubierto que todos los idiomas provienen de unos poquitos idiomas que se formaron hace mucho tiempo atrás. Cuando las poblaciones humanas en el pasado se fueron aislando gracias a desiertos, a mares, a montañas y a valles, los idiomas se fueron diferenciando poquito a poquito unos de otros en diferentes dialectos. Y al pasar más y más el tiempo, estos dialectos se fueron diferenciando en diferentes idiomas. Hoy en día esos idiomas son tan diferentes entre sí que uno tiene que pagar montones de plata para aprenderlos, o si no, uno no entendería un comino. How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Små grodorna är lustiga att se. Ej öron, ej svansar hava det. Da novina čita, to nam slika kaže, ali ne može da nađe što je oči traži. 書き食えば鐘が鳴るなり法隆寺 En el mundo animal la cosa es muy similar. Las poblaciones de animales que se comunican con sonido también se ven aisladas por montañas, por valles, por desiertos, por mares, etc. Y con el tiempo lentamente van diferenciando sus sonidos hasta que de pronto ya no se pueden entender entre ellos. De hecho, esos sonidos son tan diferentes que las especies no se reconocen entre sí y permanecen aisladas reproductivamente. Por ejemplo, este es el sonido de una especie de rana. Y este es el sonido de otra especie de rana. Súper diferentes, ¿no? Por lo tanto, se esperaría que diferentes especies de animales produjeran diferentes sonidos, ¿no? Sin embargo, acaba de salir un artículo en la revista alemana Salamandra en donde se demuestra que esto no necesariamente es el caso. Mauricio Rivera Correa y colaboradores trabajaron con las ranas chocolate. Sí, hay ranas chocolate. Y encontraron que en los Andes colombianos hay dos especies de rana que habitan sitios diferentes, pero que han mantenido sus cantos igualitos. ¿Pero cómo? Afortunadamente, Mauricio nos va a contar de primera mano qué fue lo que él y sus colaboradores descubrieron con estas ranitas. Veamos. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo está la cosa en Carmen de Viboral? Hola Carlos, muy bien, todo muy bien por aquí, el clima agradable como siempre en el Oriente Pequeño. Bueno, Mauricio, cuéntanos eso de las ranas Hylocyrtus, ese nombre todo raro, Hylocyrtus, ¿dónde viven y por qué son interesantes? Bueno Carlos, este grupo de especies muy interesantes, son muy carismáticas por sus colores muy vistosos. Las Hylocyrtus habitan las quebradas y riachuelos de las montañas andinas. Aunque son más comunes en Colombia y en Ecuador, también se encuentran en Panamá, Bolivia, Venezuela y Perú. Son muy interesantes como modelo de estudio porque sabemos muy poco sobre su historia natural, su ecología, su comportamiento. Entonces cualquier investigación en este grupo es muy desafiante y muy interesante. Ok, ¿y qué fue lo que ustedes encontraron en su investigación con estas ranas Hylocyrtus en los Andes colombianos? Bueno, nos dimos a la tarea de buscar dos especies muy carismáticas aquí en Colombia, que son las conocidas como la rana chocolate de Colombia y la rana chocolate de Antioquia. ¿Chocolate? Sí, el nombre es muy común porque muchas de ellas son color café, como el chocolate. Okay. Incluso liberan unos olores muy interesantes que a veces son amargos, como el chocolate negro. Mira sí. tú. Entonces, estas ranas, a pesar que son dificultosas o difíciles de encontrarlas en campo, nos dimos a la tarea titánica de buscarlas en algunas localidades de Colombia y queríamos evaluar algunos atributos de su comportamiento, de su ecología y historia natural. Uno de ellos fue los cantos. Los cantos que emiten las ranas usualmente son para comunicarse, ¿cierto? Es una estrategia para atraer las hembras o para demarcar un territorio con otros machos de la misma especie o incluso otros individuos de otras especies. Okay. Entonces es como un lenguaje que tienen las ranas. Sí. En particular, estábamos interesados en mirar cómo era su comportamiento vocal o esos cantos. A pesar de que sabíamos que eran especies evolutivamente cercanas, o sea, especies hermanas, pensábamos que sus cantos eran distintos. Sin embargo, cuando hicimos análisis de sus vocalizaciones, nos encontramos completamente un patrón diferente. Es decir, que sus cantos son muy similares y esto, digamos, rompe la creencia de que cada especie tiene un canto diferente.
Nuestros resultados apoyan la hipótesis, al parecer, que no ha habido suficiente historia evolutiva o tiempo evolutivo para que los cantos cambien, y en particular en esas especies de chocolate, los cambios a nivel evolutivo han sido más a nivel de su genética y su morfología, es decir, su forma, a nivel de colores, de patrones o de estructuras morfológicas. Pues súper interesante, Mauricio. Entonces yo me imagino, o sea, las hembras en esos charcos o donde estén en los riachuelos en la noche, me imagino que ellos identifican a los individuos de su propia especie con el canto, ¿cierto? Entonces, si tú dices que estas dos especies hermanas o cercanas tienen cantos muy similares, ¿cómo las hembras evitarían equivocarse escogiendo un macho de otra especie? Bien, esa es una pregunta muy interesante, y aunque se requieren futuros estudios para responder con mayor certeza a esa pregunta, lo que actualmente nosotros sabemos es que estas dos especies no habitan en las mismas quebradas o riachuelos. Okay. Nosotros biológicamente lo llamamos de manera muy técnica simpátricas, es decir, no tenemos ninguna evidencia actual de que vivan juntas, sino que están separadas en hábitats distintos en diferentes quebradas. Por lo tanto, las dos especies no se mezclan, y ello ha permitido que no haya necesidad de generar cambios a nivel del canto, y es así como las hembras no se confunden y pueden seleccionar los machos de su misma especie. Ok, ustedes en su artículo mencionan que el tamaño de los machos podría influenciar las propiedades del canto de los machos. Los machos son los que cantan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, algo muy interesante para saber es que los cantos están, digamos, expuestos a cambios producto del entorno ambiental donde están los organismos, sí, pero también a sus estructuras morfológicas. Y usualmente lo que tenemos es que machos más grandes cantan a frecuencias más bajas, es lo que llamamos más graves. Es como si el sonido fuera un poquito más grueso, ¿cierto? Okay. Y lo contrario sucede con animales de tamaño más pequeño. Uh-huh. Sus cantos son más agudos, de frecuencias más altas. Ese es más o menos el patrón general en la naturaleza. En particular, estas dos especies no tienen tamaños tan diferenciables, y a pesar de que una de las especies es sutilmente más grande que la otra, en términos generales no tiene un efecto muy evidente sobre el canto. Bueno, Mauricio, llegó la hora de la anécdota científica. Bueno, particularmente el trabajo de un biólogo como yo, que somos herpetólogos, tiene un componente de campo, de ir a expediciones o a excursiones, y bueno, casi que gran parte del día es realmente gran parte de la noche. Nosotros trabajamos en las noches buscando los organismos en diferentes lugares del hábitat, y con hilocirtos en particular, como habitan quebradas, las buscamos siempre en ríos o en riachuelos, y muchas veces muy rocosos, ¿no? Estas rocas son usualmente húmedas, muy resbaladizas, y en una oportunidad, aquí en el departamento de Antioquia, tuve un accidente donde me caí. Sí, nosotros tenemos equipos realmente pesados, me caí entre un par de rocas y me quedé enganchado. Por fortuna, íbamos acompañado con otros colegas y con el guía de campo, que digamos, me pudo evitar un accidente más grave, que era caerme a la quebrada y quizá tener un golpe muy fuerte. Wow, sí, eso es compleja la cosa, pero debe ser muy motivante, ¿no? Para un herpetólogo estar en campo. Sí, es el momento en que vos te encontrás con la naturaleza. Escuchar los sonidos de la naturaleza es fascinante, y es un encuentro espiritual que tenemos los profesionales en esta área cuando hacemos la fase de campo en los proyectos de investigación. Bueno, Mauricio, te queríamos agradecer por participar en Ciencia Café. Ciencia para su merced. Si su merced se quiere enterar de nuestros próximos videos y de la charla Ciencia Café que empezaremos a organizar desde febrero, revisa nuestra página web. También suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en el dinosaurio y después haciendo clic en el botón rojo.
Y en Facebook, Twitter e Instagram, búscanos por Ciencia Su Merced.